Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta semana, 9 de febrero. Ya fueron casi los primeros 10 días de febrero. Ya van a ir a tener su cena del Día del Amor y la Amistad. Ya casi llegamos a la mitad de febrero. Solo que todos enmascarillados y toda la cosa. Así que vean el lado positivo. Tal vez no salen, así que tal vez no gastan. El día viernes tuve un inconveniente familiar y por eso les tuve que escribir un correo de emergencia porque era una situación que requería de atención inmediata y por eso tuve que cancelar el taller del día viernes. Pero ahorita ya están conectados la mayoría de ustedes, por eso creo que puedo hablar acerca del tema. ¿Les parece si esa sesión que teníamos para el día viernes la pasamos para este viernes a la misma hora? ¿Alguien tendría Sí, algún inconveniente? Sí, está bien, Nick. Sí, por mí también, Nick. perfecto. Sí, Lick, está bien. Sí, gracias. Es que tuve un inconveniente así bien rápido y tuve que mover algunas cosas y ya no me dio chance de regresar a tiempo. Entonces, eso lo haremos este día viernes. El día de hoy vamos a tocar, bueno, un poquito para ir ubicándonos, ya estamos iniciando esta semana, para que ustedes vayan teniendo esta parte, ya vayan ubicándose en la entrega de tareas, ya entregaron la primera tarea que era un resumen, ¿cierto? A ver, por acá, aquí está, Era un, perdón, era un mapa conceptual. el mapa conceptual y la guía, ¿verdad? Eso era lo que tuvieron que haber entregado ya por acá. Perfecto. Entonces, en estas próximas semanas lo que queda es un mapa conceptual de que se entrega el próximo viernes. No, perdón. Estaba viendo otra clase, estaba viendo consejería. Yo decía, qué raro, un modelo. Yo decía, un mapa conceptual de modelos. Yo, no, perdón. Lo que nos queda por ahí ahorita, ya entregaron el mapa conceptual, la guía 1, el foro. Lo que nos queda es el próximo lunes, ya estaríamos teniendo nuestro primer examen. El día de hoy vamos a tocar el tercer tema oficialmente, y este tercer tema se llama el arte y la ciencia de la clínica. Para la siguiente unidad, para unidad 2, vamos a empezar a ver principalmente los temas relacionados con la psicodinamia de cada uno de los puntos. Ya les coloqué también adicionalmente, les coloqué en las presentaciones que vamos a utilizar para la unidad 1 y unidad 2. Sin embargo, para la unidad 2 voy a necesitar que ustedes se organicen en grupos, no, pueden ser tríos o grupos de 4. Ya les voy a explicar más adelante qué es lo que vamos a hacer. Porque no, ustedes son menos, ustedes no pueden ser tríos, tienen que ser parejas, sí, solo son 24. Parejas y algunos tríos para trabajar algunos temas, porque se les va a asignar un mecanismo de defensa y en conjunto con un trastorno de la personalidad. Pero eso va a ser el día jueves, se lo voy a asignar. Ustedes busquen su pareja y cuando busquen su pareja, en el foro de consultas académicas, lo plasman. ¿Ok? ¿Vamos? Háganlo para tenerlo ya para la próxima clase. ¿Ok? Entonces ya la próxima clase, el próximo jueves, ya vamos a terminar la parte teórica y el día lunes estaremos haciendo el examen. El día jueves les asigno para que vayan avanzando en su trabajo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? El examen también va a ser en parejas, Lick. No. ¿Por qué? No, bromeando. Puchica. Ok, entonces avanzamos. Si quieren pueden ir apagando sus cámaras. Yo también la voy a apagar un ratito porque
a veces me interfiere en el desarrollo. Licenciado, Dígame. en relación al foro, Ujú. ahí no decía la hora que se cerraba. Y bueno, yo estaba escribiendo ese día, el sábado, por cierto, El cuando yo llegué al foro, trabajo. el foro de Maturana. Sí, cuando yo llegué al trabajo estaba escribiendo, bueno, ya estaba redactando ya, entonces estaba todavía abierto. Y ya cuando lo iba a enviar ya decía que no se podía. Siempre, todas las tareas se entregan a máximo 11:59. No, Siempre. pero se cerró a las 9, Lick, y a esa hora le mandé el mensaje. Ok. Les voy a decir, no me manden mensajes al campus porque yo no me doy cuenta. Yo no me había dado cuenta que usted me mandó mensajes. Pues no lo Sí, leo. Es bien difícil revisar todas las mensajerías. Mándenme un correo electrónico para como a las saber esto. 9:40, Ok. por ahí. Entonces, ¿pero logró participar? Sí, yo le envié lo que había escrito a esa hora. Ah, ya Sí, recuerdo. ya Ok. está, y le tomé captura igual. Pero ¿verdad que le había dicho de que lo postearan en el informe, Mm. en el foro? Bueno, al final se queda, ¿verdad? Ah, Para que los ok, demás. sí. Ok. Entonces, si quieren pueden apagar la cámara para... Me estorbo un poquito por acá. Entonces, en la clase del día de hoy lo que vamos a ver es un capítulo del libro que lleva por nombre Psicología Clínica de Pedro Sánchez Escobedo. Este libro se los recomiendo muchísimo para los que van a querer desenvolverse en aras de la psicología clínica porque es como una Biblia. Permítame un segundo. Ok, entonces, este elemento, ¿verdad? Del capítulo 7 va a tocar algunos conceptos generales del tratamiento clínico. ¿Y a qué nos referimos con conceptos generales? Quiero que todos y cada uno de ustedes esté bajo la óptica de que nosotros debemos de comprender ciertos elementos para poder hacer un psicodiagnóstico de manera apta y apropiada. Van a haber algunos casos en la situación como por ejemplo de Harold, de Hansi, que son los que identifico que llevaron a Normal conmigo, de que van a encontrar algunas particularidades que se repiten en la clase de conducta normal y aquí la vamos a retomar. ¿Ok? En el caso del término clínico como tal, proviene de la medicina. Pero cuando nosotros lo aplicamos al tema de psicología es cómo brindar la oportunidad para que todos los individuos con distintos trastornos mentales, con problemas de adaptación, con enfermedades psicosomáticas, con enfermedades del estado de ánimo, con dificultades a nivel de estrés, fobias, elementos sociales, cómo podemos brindarle la oportunidad de que puedan promulgar una buena vida y tener calidad de vida bajo esos entendidos. La anamnesis, por otra parte, para los que ya pasaron mínimo medición 2, medición 3, y yo siempre se los comento esto, la anamnesis no es un apartado del informe, ¿sí? O sea, sí lo es, pero no solo es eso. La anamnesis es la capacidad que nosotros tenemos para analizar el caso. ¿A qué me refiero con esta capacidad para analizar los casos? Porque nosotros debemos de comprender las particularidades del individuo, que lo hace tan único, que lo hace tan irrepetible. ¿Por qué él es como es o por qué ella es como es? Y sobre todo, comprender su historia para posteriormente poder relatarla. ¿Sí? ¿A qué me refiero a relatarla? Que usted pueda plasmar en el informe más adelante su idea acerca de estos procesos que ha vivido este individuo. Porque cada uno de nosotros tiene particularidades irrepetibles.
A lo mejor podemos tener un tronco en común, ¿no? Como por ejemplo, todos llevan la clase de psicodiagnóstico 2 acá, pero no porque lo lleve le hace idéntico a su compañero, o no porque hayan compartido un rasgo en específico les hace iguales, sino que debemos de comprender que cada individuo viene con una historia particular, con una historia única e irrepetible. Y es la labor nuestra como clínicos comprender esa historia. Adicionalmente, los procesos de anamnesis debemos de comprender que la evaluación psicológica como tal, ¿verdad? No solo es aplicar pruebas, ¿ok? Aquí existen muchísimos factores que pueden generar la conducta desadaptada o los trastornos psicológicos o el malestar psicológico. Entonces, para nosotros poder identificar, ese es nuestro punto. En psicodiagnóstico 2, nuestro punto principal es identificar en la persona cuáles son los factores que han originado esta situación por la que vive. Por ejemplo, cuando usted se enferma del estómago, ¿sí? Y ocurre todo lo que ustedes están pensando en este momento, ustedes buscan una raíz, ¿sí? Ah, yo creo que fue esa combinación de malteada con un tamal, o yo creo que fue esa combinación de comida, o a lo mejor comí en un lugar que nunca había comido y de repente no me cayó muy bien, ¿ok? Buscamos el porqué de estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de evaluación psicológica, debemos de coordinar técnicas. No solo, y vean, hasta acá, hasta este momento ustedes han tenido múltiples técnicas que de repente no las consideran. Pero, por ejemplo, la entrevista es una técnica que ustedes deben de considerar. No solamente vean las pruebas psicológicas que han aprendido hasta este momento. La entrevista es vital. Su ojo clínico también es una técnica que va a emprender durante toda la vida, durante toda su vida profesional. Entonces, no solamente piensen en técnicas cuando creemos que hablamos de técnicas psicológicas que se emplean, que tienen un fin, un objetivo y que tienen un desarrollo, ¿no? También las herramientas que hemos ido aprendiendo, como la entrevista, como el ojo clínico, como la capacidad de observación durante los procesos de evaluación, entre otras cosas. Ahora, dentro del tratamiento que se le va a dar a la persona, existen 3 aspectos esenciales a los cuales nosotros debemos de tomar en cuenta. El primer aspecto esencial es la aproximación al paciente. ¿Cómo nos dirigimos a él? Ya vamos a verlo en profundidad. El segundo punto importante es el examen físico, que aunque nosotros no somos médicos, debemos de contemplar estas oportunidades. Y un tercer punto que es el examen mental. El primer punto, entonces, la aproximación al paciente. Y aquí quiero emplear un puntero. ¿Ok? Empiezo desde la parte superior. Para que nosotros tengamos una exitosa práctica clínica, en general, no hablo solo de evaluación, no hablo solo de tratamiento. Para que nosotros tengamos éxito en la práctica clínica, depende de ese primer momento. Por ejemplo, ustedes han tenido la oportunidad de ir a un lugar y de repente les han hablado maravillas, y volvamos a hablar de comida, que la comida siempre es un tema que causa revuelos. Les han hablado maravillas, pero cuando usted llega, lo primero que ve, hay algo que a usted le causa un malestar. Y esa primera impresión se perdió, ¿sí? Vio de repente la suciedad debajo de algún mueble, o fue al baño y vio que no estaba súper limpio, o de repente el mesero hizo algo, o de repente en el estacionamiento pasó algo. No existen 2 primeras impresiones. Esa es la única oportunidad que nosotros tenemos. Y si lo aplicamos entonces a nuestra realidad como psicólogos, nosotros también generamos una primera impresión en nuestro paciente. Como por ejemplo, imagínense que ustedes van al médico o van al nutricionista, digamos, ¿sí? Entonces, al ir al nutricionista,
usted se encuentra, ¿ustedes conocen a la presidenta del Colegio de Nutricionistas? ¿Alguna vez lo han visto? No, Lick. Solo los dejo con esa inquietud. Búsquenla, se llama Mónica Murray. Los voy a dejar con esa impresión para que ustedes lo busquen. Entonces usted va al nutricionista, ¿verdad? Porque es un experto en alimentación balanceada, en un estilo de vida saludable. Y resulta que le sale una nutricionista con clara obesidad, con signos de diabetes, por ejemplo, con dificultades en múltiples áreas, que se ve que no hace ejercicio. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo se sentiría? Que no es buena nutricionista. Ustedes dirían, puchica, pero a ver, Melanie, Hansi, no me hallo decirle Melanie. Pues, bueno, pues uno no creería en él o no lo mirara confiable porque diría, ¿cómo me va a ayudar a mí a mantener una dieta si ella tiene obesidad? No miraríamos a alguien confiable o alguien que diríamos, wow, es como predica con el ejemplo. Ok, y eso solamente, o sea, ni si usted no sabe el nombre, usted no sabe la profesión, ni de qué universidad se graduó, ni cuántos años de experiencia tiene. A esa conclusión que usted está llegando es basada solamente en la primera impresión, ¿cierto? Cierto. Entonces, imagínense que nosotros como psicólogos, alguien con que usted se va a abrir, ni siquiera es que le va a hablar de su dieta, no le va a hablar de su peso, usted le va a hablar de sus traumas, va a hablar de su infancia, le va a hablar de lo difícil que es la vida en la actualidad, le va a hablar de sus problemas con su pareja. Si usted no causa una primera buena impresión, ¿qué va a pasar? Los dejo con esa idea. La primera impresión, y yo aquí voy a adelantarme un poquito con este tema de la primera impresión. Yo no le voy a decir qué es correcto y qué es incorrecto con la primera impresión, pero la apariencia de usted como profesional es lo primero que habla. Y de apariencia yo no me refiero a qué viste, si viste bonito, si viste de marca. La apariencia del profesional radica en el trato con el paciente. La apariencia del profesional radica también en cómo se dirige usted mismo, en cómo habla, en qué tipo de conversaciones usted se ve más atraído, ¿sí? No quiero que piensen solo en que si está tatuado o no está tatuado. Eso es algo, quisiera decir, irrelevante, pero lastimosamente en nuestro país eso no es irrelevante. La mayor parte de personas consideran todavía que individuos con tatuajes, ¿verdad? Son individuos maleantes y demás. Y no podemos hacer mucho por cambiar porque es una cultura sumamente conservadora. Sin embargo, no piensen tanto en eso, piensen en su forma de vestir, piensen en lo pulcro que se debe de ver, en la limpieza que debe tener usted, su apariencia, el verse fresco, atento, el verse incluso, ¿verdad? Su estilo de vida también habla. Yo no le estoy diciendo que tiene que ser super fit para poder dar consulta, pero su estilo de vida, imagínese que usted va a hablar con alguien y ese alguien llega a su consultorio porque tiene algún trastorno de la conducta alimentaria y usted tiene obesidad grado 2 o grado 3. O imagínese que usted va a hablarle acerca de que la relación de su paciente con la comida es una relación poco saludable y no se ve usted mismo. Entonces, nuestra apariencia debemos de cuidarla, no solamente el cómo nos vemos, sino cómo predicamos. Dice Helen por ahí, también ser organizados, eso es algo importantísimo. El orden que nosotros debemos de tener en general en nuestra, y no solamente hablemos en el plano físico, hable también en su vida. Usted no puede, como les digo al de consejería, yo no puedo dar algo que yo no tengo.
Pues si yo no gozo de buenas relaciones interpersonales, ¿cómo le voy a ayudar a alguien a que las consiga? Entonces, una vez que nosotros hablamos y pasamos ese primer filtro, que es la primera impresión, nos ayuda a establecer el rapport. Nick, una consulta. Dígame. Disculpe. Dice que yo tengo una amiga que tiene como ya 5 años de experiencia en cuanto a clínica, porque ella tiene como ya 35 años. Empezó a trabajar como a los 25 y empezó a trabajar en un hospital, pero ella ya tiene su clínica y tiene como 5 años de experiencia. Ella tiene muy malas relaciones interpersonales, pero yo le he escuchado dar consulta y ella parece que ella tuviera una súper buena relación con toda su familia. Entonces, no sé cómo se puede dividir como lo personal de lo profesional. Claro. Vean, aquí lo que está pasando en el caso de, no solamente de ella, o sea, y no crea que es la única, hay muchísimas personas de esa manera. Pero yo, mi ética personal, ¿verdad? Yo no podría dar algo y yo no podría ofrecerle algo que yo mismo no practico. Es como el tema que les decía de la nutricionista. ¿Cómo puedo confiar en alguien que no aplica sus conocimientos en su propia vida? ¿Cómo podría confiar en un doctor que me dice, no, no fume, pero tiene los dedos amarillos de cigarro? O no, no coma o no tome coca y en el basurero hay una. ¿Me entienden? O sea, no quiere decir de que no va a ser exitoso, ¿sí? No quiere decir de que le va a ir mal, pero quiero hablar desde el sentido más amplio, desde el sentido de ustedes como persona, como un eje transversal ético, ¿no? Y hablar acerca de lo que yo voy a aplicar con las personas, también debo de vivirlo. ¿Me entienden? No quiere decir de que ella no le va a ir bien en su consulta y que no puede y que no sabe las técnicas apropiadas para hacerlo, pero no está siendo congruente consigo misma. ¿Ustedes recuerdan a Rogers que hablaba de la congruencia? En teorías 2, creo que se ve. Cuando hablaba de que usted debe vivir una vida congruente. A eso me refiero. ¿Estamos? No sé si le quedó resuelta la duda. No me fijé quién abrió el micrófono. Virginia abrió el micrófono. ¿O quién lo abrió? Ok. Entonces, si nosotros pasamos de esta situación, solo permítanme un segundo. Ok. Me mandaron un mensaje interesante también y habla también de que hay personas que quizás no tienen claro, no están claros en cuanto a su sexualidad. De igual manera, en cuanto a hábitos como fumar, ¿verdad? Y ese tipo de prácticas nocivas. Entonces, también eso es algo importante. Si alguien no tiene clara su sexualidad, y aquí yo no hablo ni siquiera voy a hablar, porque aquí hay algo bien claro que yo les quiero decir, ¿no? Muchas veces ese tema es algo como caminar sobre hielo delgado. Pero vean, sexo, biológicamente existen 2. Hombre y mujer, se acabó, no hay más. Género, masculino y femenino. Pero si ya hablamos de género que tiene que ver con los procesos sociales, con lo que es aceptado y lo que no es aceptado. Pero si ya hablamos de preferencias sexuales como tal y orientaciones sexuales, ahí ya nos metemos a un mundo completo. Entonces, pero si usted no tiene claridad en su identidad sexual como tal, que la identidad compone todo el resto, compone género, compone sexo, compone orientación y compone preferencias. Si usted no tiene clara su identidad sexual, difícilmente puede ayudar a alguien a encontrar algo que usted mismo no ha encontrado. Vamos. Entonces, si logramos estos 2 elementos, ¿sí? Si yo logro una buena primera impresión y
logro posteriormente el establecimiento del rapport, esto va a ayudar de que el paciente mejore su pronóstico de la condición. Aquí no les quiero decir de que solo con esto va a mejorar, pero si la persona logra establecer un rapport con el clínico, su pronóstico mejora. También la adherencia al tratamiento, o sea que es más probable que la persona se quede recibiendo el tratamiento. Y finalmente, puede volver a un individuo más constante, más consciente y sobre todo que muestre empeño en sí mismo. También dice de que muchos de ellos asumen que no se puede juzgar por lo que es, sino que deberíamos juzgarlo conforme a su profesionalismo. Estamos de acuerdo. Pero como le decía, ¿quién me dijo? No logré ver quién abrió el micrófono. ¿Quién me dijo acerca de cómo separar lo profesional de lo personal? Yolik, Orquídea. Orquídea. Entonces, es difícil, ¿sí? Es difícil poder quitar esos elementos. Entonces, nosotros debemos de tener esa congruencia y es una necesidad como psicoterapeutas. ¿Vamos? Entonces, O sea que debería ir a psicoterapia para superar esas cosas y después poder ejercer bien. yo considero que todos deberíamos de ir a psicoterapia en algún momento u otro. Yo soy partidario de que cada uno de los estudiantes que se logran graduar de psicología tuvo que haber pasado por un proceso psicoterapéutico para tratar con sus propios problemas. Yo soy de ese corte, yo pienso que cada uno de nosotros debemos pasar por ahí. Es más, y yo no es que estoy revolucionando, no. Ese es un requisito clásico en muchas universidades y en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted no puede hacer un posgrado en psiquiatría o en psicología si usted no ha pasado por un proceso psicoterapéutico. Es más, existen sesiones profilácticas para ustedes porque llega un punto en el cual cuando se trabaja mucho en clínica, que usted se cansa, se quema y necesita también apoyo. Entonces, yo pensaría que esta persona que la tiene a mano ahí, aconséjele que vaya también a un proceso psicoterapéutico. O tal vez ni siquiera es psicoterapia lo que necesita, tal vez lo que necesita es un proceso de consejería. Pero sí, dígale que debe de tener una congruencia en su vida, en todas sus dimensiones, deben de caminar de igual manera. ¿Estamos? ¿Usted es psicoterapeuta, Lee? Y yo atiendo en psicología. Mi maestría es en psicología clínica. Ah, pues ahí se lo voy a remitir. Bueno, con todo gusto. Ok, el segundo punto, que es el examen físico, algo importante. Usted, como psicólogo, no va a practicar un examen físico, ¿ok? No es que va a venir y se va a sacar el estetoscopio y, a ver, abra la lengua, a ver, mire para arriba. Sí, no, usted no va a hacer eso. Eso es responsabilidad del médico, ¿ok? Pero nosotros debemos de estar capacitados para poder entender los signos que nos brinda el paciente, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está completamente desorientada en tiempo y espacio, no sabe qué hora es, no sabe dónde está, de repente su lenguaje se vuelve desorganizado, su lenguaje no tiene sentido, no tiene lógica, o de repente elementos como procesos atencionales, o como por ejemplo ve que la mirada del individuo nunca hace contacto visual con usted, o por ejemplo ve una higiene muy deficiente, una persona desaliñada, una persona que no se tomó la dedicación y el tiempo para prepararse y atender y ser atendido en consulta. ¿Ok? Nada de eso, bueno, mejor dicho, todo lo que yo les acabo de decir tiene que ver con elementos de observación. Nada de lo que les acabo de decir tiene que ver con que usted va a venir y le va a revisar a ver si es que tiene agua en los pulmones o que tiene aquí o que no. Eso es responsabilidad del médico, pero yo debo de entender qué es lo que tengo que observar. ¿Qué voy a ver? Bueno, voy a ver su porte general. ¿Se ve higiénico?
se ve bien vestido, se ve, por ejemplo, algo importante que no tiene que ver con el examen físico como tal, pero sí con la observación. Imagínense que usted recibe a una persona que su motivo de consulta es que se está separando de su esposo y ha sido muy difícil el proceso, pero cuando llega es una señora de 40 años, ya con minifalda, seductora, coqueta. ¿Qué le dice? ¿Qué puede observar? ¿Qué saco de ahí? ¿Qué información puedo obtener? ¿Ok? Entonces, el porte general lo vamos a observar, el estado general de salud. Les decía a los muchachos de medición 3, yo creo que ustedes están acostumbrados de que cuando colocaban, y díganme si no me equivoco, cuando ustedes colocaban conducta observada en los informes y colocaban sujeto alto, de tez blanca, color de ojos café. ¿Recuerdan eso? ¿O no pasaron por ahí? Sí, Lick, en los informes de medición lo hacíamos bastante, medición 1. Exacto. Y entonces, yo les hago una pregunta. ¿Interfiere en que sea blanco, que sea negro, que sea amarillo, que sea rojo, que sea anaranjado como tipo Trump también? No. Me llamaría la atención que fuera amarillo, pero porque tiene hepatitis, ¿no? Una hepatitis C y los ojos amarillos y su estado de salud se ve totalmente en detrimento. Ahí sí me interesaría ver este tipo de cosas. Pero a lo que les quiero apuntar es el estado de salud del individuo. Si el individuo se encuentra alerta, consciente, orientado en tiempo, espacio, forma, si su lenguaje es lógico, entre otras cosas. ¿Se entiende por ahí el examen físico? ¿Dudas hasta acá? Ok. Perfecto. Entonces, ahora lo que corresponde ver es el examen mental. El examen mental es una parte de la historia clínica, ¿sí? Y aquí vamos a describir las funciones mentales del individuo. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Es importante que ustedes entiendan que desde el punto 1, ¿sí? O sea, ya vamos a ver el punto 1, que es el estado de conciencia. Si el punto 1 está afectado, el punto 2, el punto 3, 4 y subsecuentes van a estar alterados también. ¿Se entiende esa parte? Si el punto 1, que es el estado de conciencia, está alterado, el punto 2, el punto 3 y los puntos subsecuentes se van a ver afectados. ¿Ok? Algunas de las informaciones que vamos a obtener de manera general, ya vamos a entrar cada uno de los puntos, el grado de alerta o conciencia, el juicio, funciones mentales superiores, la inteligencia, memoria y el estado anímico del paciente. Vamos a ver, y cada uno de estos puntos se divide en 6 elementos importantes. El primero, que es el nivel de conciencia, ya vamos a ver los tipos. Existe el consciente, el inconsciente, el obnubilado, entre otras cosas. El lenguaje, si es un lenguaje lógico, secuencial, si sus ideas tienen sentido, si la memoria, si puede recordar elementos relacionados con hechos autobiográficos, con elementos y episodios secuenciales, las funciones cognitivas superiores como el juicio, toma de decisiones, la ética, entran por ahí, el contenido del pensamiento, qué tipo de pensamientos invaden su mente y finalmente el estado anímico y personalidad. El grado 1, como les decía, si el grado 1 está alterado, el lenguaje, la memoria, las funciones cognitivas superiores, el contenido del pensamiento y el estado anímico está alterado. Si el hecho 2, como el lenguaje, está afectado, probablemente el grado 3, 4, 5 y 6 pueden estar dañados también.
El nivel de conciencia hace referencia entonces al grado de alerta y de orientación respecto al medio que lo rodea. Y hay tres áreas importantes. La orientación en cuanto a persona, la orientación personal o individual, la orientación de espacio y la orientación de tiempo. En el lenguaje es si el individuo es capaz de comprender las preguntas o si, por ejemplo, es capaz de emitir una secuencia de palabras que tengan lógica y sobre todo que se convierta en una idea. También es una persona que debe de comprender órdenes simples y poder responder ante ello. ¿El examen mental ustedes lo vieron anormal? ¿Todos lo vieron anormal? ¿Hay alguno que no lo haya visto? Hablen sin pena. Ok, entonces, como todos lo vieron, ya recuerdan que en el examen del estado mental se solicita, por ejemplo, que la persona levante la mano o con la mano alterna a la que usted escribe, levante ese lápiz o saque la lengua o tóquese la nariz. Todas estas son instrucciones que el individuo debe de ser capaz de responder. Con respecto a la memoria, es la capacidad para recordar hechos pasados y también retener nueva información. Aquí puede estar relacionada la memoria autobiográfica, la memoria episódica, la memoria procedimental, entre otras cosas. Las funciones cognitivas superiores son todos los procesos mentales que permiten llevar a cabo las tareas como recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información. Esto quiere decir de que las funciones cognitivas superiores son elementos muy particulares y muy puntuales del ser humano. ¿Sí? Quiero que empiecen a entender por acá. Un simio, un perro, un animal, no tiene esas habilidades que de las cuales nosotros contamos. El sentido común también es una función cognitiva superior y por ende nos va a permitir tomar las decisiones apropiadas del caso. Con respecto a este tipo de elementos de funciones cognitivas superiores, se pueden medir, por ejemplo, con adivinanzas, dentro del examen del estado mental, ¿sí? Se pueden medir con adivinanzas, con acertijos, con semejanzas, muy parecidas, por ejemplo, a las preguntas del WISE, como en qué se parece X y Y, ¿sí? O en qué se diferencia X y Y, ¿sí? Esas son preguntas muy básicas, orientadas a que el individuo pueda comprender cada uno de estos elementos. Por ejemplo, adivinanzas, semejanzas y diferencias. El quinto punto que es relacionado con el contenido del pensamiento, aquí vamos a ver el contenido, la intención, la interpretación y el significado de ciertos pensamientos. Puede ser que un individuo, puede ser que un individuo tenga un nivel de conciencia apropiado, un lenguaje bien articulado, que tenga funciones cognitivas, que su memoria funcione bien, que sus funciones cognitivas superiores estén funcionando dentro de la normalidad, pero puede ser que su contenido del pensamiento esté alterado. Por ejemplo, individuos, yo les voy a compartir esta experiencia. Jamás, nunca he podido tratar un paciente con un trastorno paranoide. Una, porque son individuos muy difíciles, son muy reacios a buscar ayuda, ¿sí? Demasiado difícil que ellos busquen ayuda, ¿ok? Si llegan a consulta es como un último recurso o porque son obligados por la ley o porque son obligados por su pareja, por sus padres, su familia, etc. Pues dentro de la clínica que yo estaba atendiendo, la persona que llega por ahí llega acompañando a la mamá. Pero la mamá empieza a realizar otras actividades y yo me pongo a hablar con la hija.
¿verdad? A preguntarle algunas cosas acerca de la vida de la madre, que la madre era la paciente como tal, y me empieza a contar ciertas situaciones. Resulta que ella daba clases en una universidad y empezamos a hablar porque le digo yo, puchica, tenemos muchas cosas en común. Entonces, cuando empezamos a hablar acerca de las clases, me dice ella, pero muy sutilmente, mire, le voy a confesar algo. Me dice, ajá, la verdad que ya pienso retirarme. Y en mi mente, le dije yo, qué raro, porque no se miraba una persona que ya estuviera en edad de jubilación. Y le dije yo, ¿y por qué piensa retirarse? Porque la verdad, fíjese que el gobierno me está robando mis ideas. Y yo me quedé frío. No sabía que, no tenía claridad qué hacer en ese momento. Y entonces empecé a indagar. Y le digo yo, ¿y a qué se refiere con eso? Fíjese de que cuando yo doy clases, yo sé que hay alguien que llega ahí, porque todas las ideas que yo digo al día siguiente aparecen publicadas en el periódico. Y yo sé, porque yo he visto sombras en mi casa y yo he visto que estoy seguro de que han llegado a robarme mis cuadernos de apuntes, mis libros, hay un montón de cosas que ahora no encuentro. Ese fue el único contacto que yo he tenido en mi vida con un paciente paranoide. No lo puedo diagnosticar, pero si ustedes ven, cumple con requisitos bastante lógicos para ese diagnóstico. Entonces, todos los elementos anteriores estaban bien. Sus funciones cognitivas estaban bien, su lenguaje, su memoria, su estado de conciencia. Pero el contenido de su pensamiento era un contenido totalmente inapropiado y era un tipo de pensamiento bastante alterado. ¿Se entiende este ejemplo que les he puesto con respecto al contenido del pensamiento? Sí, Lick. Okay. Sí. Y llegamos al último punto, entonces, que es el estado anímico y la personalidad. En el caso de ambos elementos, el estado anímico es mucho más fácil de poder evaluar, en el sentido de que si usted pregunta al individuo, por ejemplo, duración y frecuencia de síntomas. Recuerden que los síntomas son aquellos que son un poco subjetivos en el sentido de que para mí sentir calor puede ser diferente que para usted. ¿Ok? Por ejemplo, ese es un síntoma, de repente la temperatura corporal o de repente el dolor de cabeza. Para usted puede un dolor de cabeza que es muy alto, puede en una escala, ¿verdad? Si lo cuantificamos, puede ser un valor de 6, pero para mí puede ser un valor de 10. ¿Ok? O sea, esas diferencias a nivel de sintomatología son muy subjetivos, a diferencia de los signos como, por ejemplo, la presión cardíaca, los resultados de exámenes de laboratorio, evaluaciones físicas. Esos son signos que son más apropiados, que son más objetivos y que no dejan lugar a dudas. Entonces, para poder evaluar estos síntomas, en el caso del estado anímico, usted puede hacerlo por medio de un cuestionario o por medio de la misma entrevista. Pero cuando hablamos de los procesos de evaluación de personalidad, indiscutiblemente tenemos que pensar en procesos de aplicación de pruebas. Difícilmente usted va a poder llegar a una conclusión de la personalidad de alguien, de cómo es, si usted no ha colocado o no ha aplicado pruebas que evalúen este tipo de situaciones. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora bien, el historial clínico, ¿sí? Aquí no quiero que piensen tanto en informe porque lleva casi los mismos elementos. La historia clínica debe de registrarse con información del paciente, como por ejemplo sus datos generales, su motivo de consulta, la enfermedad actual a que se debe, cuál ha sido el historial, los antecedentes respecto a él, a su familia, a quién es, de dónde viene.
también sus hábitos, entre otras cosas. Entonces, una vez que nosotros ya hemos visto todo esto, debemos de entender que para llegar a un proceso diagnóstico, debemos de conocer toda esta situación alrededor del individuo. O sea, debemos de conocer signos, síntomas, situaciones dentro de un contexto y tiempo. ¿Por qué hablamos dentro de un contexto y tiempo? Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos de ustedes durante la pandemia, el primer mes, no mostraron alteraciones del sueño? Alteraciones con respecto a que no se podían dormir en su horario habitual y tampoco se podían despertar en su horario habitual. ¿Cuántos de ustedes? Yo empiezo. Bueno, en mi caso, realmente también al principio también la alimentación, porque como dormía tarde, entonces la alimentación también tenía problemas con la alimentación. Y se entiende, ¿no? ¿Por qué les pongo este ejemplo? A ver, ¿cuántos de ustedes ahí levanten la manito con la opción de que tienen por ahí de levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes no experimentaron estas dificultades ahorita durante la pandemia? Ahí está Virginia, ahí está Hansi, Ángel, ahí está Jessica, dice por ahí en el chat Alma, yo tenía mis horarios de sueño normales desde antes de la cuarentena. Licenciado, Dice, ¿sí? yo en mi caso, yo siempre me acuesto a veces a las 3 de la mañana, entonces para mí es normal. Ok, qué bueno que dijeron esto, porque quiero que entiendan esta situación. Nosotros debemos de interpretar los signos, síntomas y las mismas situaciones dentro de un contexto. Si nosotros hubiéramos visto, por ejemplo, personas que, por ejemplo, tienen este tipo de dificultades desde antes de la pandemia, ¿a qué conclusión hubiéramos llegado? De repente algún trastorno del sueño, de repente insomnio, qué sé yo. Pero durante la pandemia fue algo generalizado. Fue algo que dentro de ese contexto se consideró como algo promedio. Es más, yo les quiero comentar que yo estoy trabajando en este momento con la doctora Ivette, una investigación que queremos resaltar los cambios de patrones de sueños que han existido durante el confinamiento. No pensemos en durante la cuarentena, o la cuarentena eso hace un montón de tiempo se acabó, sino durante el confinamiento. Entonces, ¿qué tipo de efectos tuvo en la alteración del sueño en estos individuos? Entonces, si nosotros viéramos la misma situación, los mismos signos, los mismos síntomas, pero en un contexto distinto a la pandemia, probablemente hubiéramos llegado a un diagnóstico de un trastorno del sueño o un trastorno de alimentación, porque estoy seguro que más de alguno de ustedes cumplió con el criterio diagnóstico de trastorno por atracones. Estoy casi seguro, porque la pandemia alteró muchas de nuestras constantes. Entonces, si yo lo veo bajo una luz distinta, un contexto diferente y un tiempo distinto, probablemente hubiéramos hecho ese diagnóstico. Pero ahora, durante la pandemia, definitivamente no. ¿Se entiende este tema del diagnóstico? Lick, ¿Sí? yo creo que en ese sentido, creo que por los dos se pueden como por dos polos, ¿verdad? Porque la pandemia o el confinamiento vino a afectar a las personas que quizás no trabajaron durante todo ese tiempo y siempre va la ansiedad y toda esa cuestión. Y más bien, también, perdón, las personas que sí estuvimos trabajando y eso es lo que nos afectó, pues, por la presión y todo ese tipo de cosas que sucedían en esos inicios del confinamiento. Claro. Incluso si, vaya, nos metemos al tema de trastornos del estado del ánimo, nuestra investigación demuestra consistentemente aumentos dentro de la población en 3 estados diferentes, a nivel de estrés, a nivel de ansiedad y a nivel de depresión.
No a nivel de depresión clínica porque no podíamos llegar a calcular y hacer un diagnóstico formal como tal dentro de la investigación. Sin embargo, sí se vio un aumento bastante considerable respecto a los individuos durante la pandemia. Entonces, quiero que entiendan esa parte. Debemos de comprender que los signos y los síntomas siempre deben de ser interpretados bajo la luz del contexto. ¿Sí? ¿Vamos? Veo que levantaron la mano Virginia y Florencia. ¿O era nada más de la encuesta? Esto lo quería comentar, hacer un comentario acerca de lo que estaba pasando en la pandemia. Hace poco, a mi mamá es epiléptica, le estaban haciendo una investigación sobre las personas que tienen epilepsia, si las afectaron por el ciclo del sueño ahorita en la pandemia. Y realmente, porque el neurólogo me explicó que el resultado es que no. Realmente más bien les ayudó a las personas con epilepsia, porque la mayoría que la atiende trabaja y ellos descansaron. Bueno, en casa de mi mami, y entonces más bien le redujeron los medicamentos. Claro. Ok. Quiero hacerles una pregunta. Han estado viendo la presentación, ¿verdad? No solo han estado viendo esa primera diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, toda la presentación. Ah, Sí. me asusté un segundito y por eso hasta dejé de compartir un segundo. Dije yo, solo hace falta que hayan estado viendo nada más la primera diapositiva. Ok. Ya solo me quedan, puchica, yo creo que vamos a negociar algo. Ya les digo, ya nos queda poquito, nos quedan 5 diapositivas más para terminar. ¿Les parece? Ahorita faltan 5 para las 2. ¿Les parece que antes de, en lugar de tomar el break, terminamos esto y nos vamos más temprano? Sí, Lee. Sí. Ok. Ok. Sí, está bien, Lee. Entonces, sigamos por acá. Para poder llegar a un diagnóstico psicológico, necesitamos tener conocimientos básicos de semiología. La semiología se entiende como la ciencia que estudia síntomas y signos de enfermedades. Recuerden, más adelante se los puse, recuerden que signos y síntomas, los signos son algo observable, los síntomas, por otra parte, son manifestaciones subjetivas. Como por ejemplo, el signo de por ejemplo, de tener la glucosa sanguínea baja, se puede ver un desmayo, debilidad, fatiga, entre otras cosas. Eso es un signo, pero un síntoma puede ser la sensación de hambre que tiene. No se puede cuantificar como tal. Entonces, la semiología nos obliga a nosotros de que entendamos los síntomas y los signos de las enfermedades. Y esto con el objetivo de conocer las manifestaciones de la enfermedad y llegar al diagnóstico. Por ejemplo, me pasa mucho que a veces en las clases ya me dicen, Lee, pero ¿cómo puedo llegar a entender si alguien tiene depresión o no? Miren, les voy a decir algo. Para eso les voy a dejar de compartir un segundo y voy a encender mi cámara un segundo. Me dice esta persona que está evaluando, me dice, fíjese, Lee, que es que yo le pregunté si tenía depresión y esta persona me dijo que no. Entonces le puse un ejemplo y le digo a ella, a ver, pregúnteme, le digo, ¿usted tiene el pelo largo? Y me preguntó, yo le dije, sí, sí lo tengo largo. ¿Qué pueden inferir con esto? ¿Qué pueden sacar de información y de conclusión con este ejemplo que yo le puse? La verdad, no va a poder sacar nada. Porque el paciente... No es lo que en verdad es. Exacto. Bien, dice Jaro. Tenía que haber observado también, aparte de preguntar. Exacto. Porque si solo me quedo, ¿verdad? Con la respuesta que me da el paciente muchas veces, si hay algo que yo les puedo decir
que la gente, en la población en general, pensemos en individuos que tienen trastornos mentales y los que no lo tienen, si hay algo de lo cual carece la población en general, es de los reconocimientos de sus propias emociones. La gente no sabe. Muchas veces, por ejemplo, confunden mucho el enojo con miedo, o confunden mucho la alegría real como tal, ¿verdad? Una alegría, una satisfacción con la vida por una emoción temporal que puede causar algo. Entonces, ese reconocimiento, esa falta de reconocimiento de las propias emociones les lleva a los individuos a decir, no, yo no tengo depresión. Pero cuando usted le empieza a preguntar acerca de la sintomatología y le dice, a ver, cuénteme acerca de sus patrones de sueño, ¿cómo son? No, mire, la verdad que mis patrones de sueño son bien alterados. Me cuesta un montón dormir, conciliar el sueño, y cuando lo logro conciliar, duermo 3 horas, 4 horas. Y cuénteme, ¿y usted hace ejercicio? No, la verdad que yo no hago ejercicio, pero he notado de que he bajado como 20 libras en los últimos 2 meses. Y dice, y empieza usted, ¿verdad?, a sacar cuentas, a ver, alteraciones en sueño, alteraciones en alimentación, alteraciones en su peso corporal. Y usted le sigue preguntando y le dice, a ver, y cuénteme, ¿qué hace usted cuáles son sus hobbies, cuáles son sus pasatiempos? Mira, la verdad que antes me gustaba mucho pasar tiempo con mi familia, pero la verdad que de un tiempo para acá ya no lo disfruto, no me gusta pasar tiempo con ellos. ¿Y qué hace entonces para pasar el tiempo? No, la verdad que nada. Miro mucha televisión, paso tiempo en redes sociales. ¿Ven? Entonces, como tal empezamos a ver los signos y los síntomas. Empiezo a ver un signo, por ejemplo, perdió 20 libras sin hacer esfuerzo. Ojalá que yo tuviera un mecanismo, un metabolismo de ese tipo. Ojalá que cada uno de nosotros tuviéramos ese metabolismo. Pero eso es un síntoma y es un signo de la depresión, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, por eso hablamos de semiología, por eso hablamos de no entender las enfermedades como algo que tengo o no tengo, algo que yo puedo decir si tengo o no tengo, sino que algo que se identifica más por la sintomatología del individuo que por el mismo individuo. ¿Se entiende esta parte? Sí, Lee. Pone ahí Florencia, a veces los individuos utilizan mecanismos de defensa. Indiscutible. Vamos. Entonces, una vez que nosotros empezamos a comprender las manifestaciones de la enfermedad, eso nos va a permitir llegar al diagnóstico. Entonces, una vez que nosotros llegamos al diagnóstico psicológico, va a describir el contexto, o sea, el momento, el lugar, la época, la circunstancia, bajo qué circunstancias ocurre esto, qué ha pasado, cuáles son los elementos familiares que rodean este diagnóstico y finalmente el significado. Porque vean, muchas veces nosotros creemos de que las personas con trastornos mentales o con trastornos médicos sufren, y eso en la mayoría de los casos es correcto. Pero hay otros casos que la enfermedad más bien es utilizado y tiene una función en específico. Como por ejemplo, la función de generar atención de parte de su familia. Ese es un mecanismo sumamente utilizado en adulto mayor, por ejemplo. Debemos de comprender, por ejemplo, qué significa la enfermedad para él, qué va a cambiar, qué puede ser modificado dentro de su contexto. Y todo esto lo vamos a comprender dentro de etapas o procesos que no tienen que ser necesariamente patologías, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que una persona esté pasando que cumpla con los criterios diagnósticos de una depresión, y cuando nosotros observamos, vemos que dentro del contexto hubo una pérdida, por ejemplo. Hubo una pérdida que el individuo todavía no ha logrado adaptarse y no ha logrado ajustarse a esa nueva realidad, por ejemplo. Entonces debemos de comprender de que esa sintomatología tiene su raíz en ese tipo de procesos.
¿Se entiende? El diagnóstico no solo es de venir y decir, ah, no, tiene esto o tiene aquello. No, es comprender qué significa ese diagnóstico dentro de la vida del individuo. Y finalmente, el diagnóstico psicológico puede verse desde 4 áreas distintas. El primero, que es el que la mayor parte de nosotros conocemos, porque ya venimos con esa línea, ya venimos con esa formación que hace alusión a una categoría específica. Por ejemplo, una categoría de los manuales diagnósticos del DSM-5 o del CIE-10, ¿sí? Que cumple con criterios en específico. Otra puede ser un síndrome, que el síndrome se puede determinar como un conjunto de síntomas y signos que denotan algo en su vinculación. A lo mejor no cumple con todos los criterios diagnósticos de una categoría específica del DSM-5 o del CIE-10, pero seguro está de que todas estas complicaciones que está teniendo la persona en su vida se deben a una complicación, se deben a una situación de vida. Se pueden deber a un problema de ajuste, por ejemplo. El tercer grado que puede existir es una reacción específica ante un evento de vida. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pérdida, un duelo, es esperado que nosotros tengamos una cierta reacción, ¿cierto? Llanto, angustia, desesperación, en algunos casos, y dependiendo de la figura que hemos perdido, puede ser la pérdida de un rumbo, pérdida de una guía, la pérdida de alguien que nos enseña, alguien que nos brinda otras oportunidades. Entonces, dependiendo de la pérdida, vamos a tener ciertas reacciones ante esta situación. Y esas reacciones se deben de comprender como algo esperado para esta situación. ¿Cierto? ¿Se entiende esa parte? Sí. Y finalmente, la última categoría o el último grado de precisión puede conocerse como un malestar normal, y el normal lo pongo entrecomillado. Ya ustedes que pasaron por anormal 1 y 2 ya saben lo que significa. Y es un proceso normal con malestar y sufrimiento. O sea, un proceso esperado con reacciones y sintomatología esperada para esa condición de vida. ¿Qué debemos entonces para llegar a un diagnóstico apropiado? Se debe tomar en cuenta solamente el resultado de las pruebas. No. Debo de tomar en cuenta la anamnesis. Debo de tomar en cuenta el examen físico y el examen del estado mental, la aplicación de las pruebas, la interpretación de la situación, la apreciación etiológica. Si hablamos de apreciación etiológica, es qué es lo que ha causado que esta situación tenga el desenlace que tiene, y finalmente el pronóstico del caso. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, Lee. ¿Dudas? Sí. Ok, reviso el chat. Ok. ¿Dudas? ¿Quedó todo claro por acá? ¿Seguros? ¿Qué me preocupa? Bueno, mejor dicho, vayan encendiendo sus cámaras para poder ir despidiéndolos. A ver. Ok. ¿Todos claros entonces por acá? Nadie. Ninguna consulta, ninguna duda. Todo claro. Pues chica, hasta parece que estudiaron esta parte. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el jueves. Para el día jueves, solamente quiero mostrarles algo. Para el día jueves
tenemos como último tema, todo esto que hemos visto hasta acá entra en el examen, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí. Presentaciones. Lo que nos queda de aquí en adelante es más, fíjense que lo que les quiero decir. Dentro de la planificación, yo tengo que para esta última semana se vean los principios básicos de psicodinamia. Pero, que les quiero decir un pero, quisiera empezar más bien fresco desde ahí y pasar ese tema a la segunda unidad. ¿Qué les parece? Entonces, para que en la segunda unidad veamos principios básicos de psicodinamia, mecanismos de defensa y trastornos de personalidad. ¿Les parece? Para que vaya como un solo hilo. Entonces, con eso ya estamos terminando la unidad 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué entra en examen de la unidad 1? Entra, voy a compartir, entra la introducción al psicodiagnóstico, el proceso psicodiagnóstico, arte y ciencia de la clínica y la guía que ustedes desarrollaron del capítulo 1 de Fernández Ballesteros. ¿Ok? Y el mapa conceptual 1 del capítulo 2. ¿Estamos? ¿Dudas? Y así avanzamos entonces y dejamos ese tema para la unidad 2. Las presentaciones, las otras presentaciones están en el campus, ¿sí, verdad? Sí. Ya, está todo subido por ahí. Okay. Liz, que me quedara, me dijo, ¿verdad? Sí. ¿Dudas? ¿Todo bien entonces? Ok. Pregunta. ¿Les parece si adelantamos el examen? En lugar de tenerlo el lunes, lo tenemos el... No, jueves muy poquito. ¿Lo tenemos el sábado? Recuerda que tenemos el taller el viernes también. Sí. Lo dejamos siempre para el lunes. Ok. Para el sábado, Liz. No, el lunes está bien. Que yo no Ahora el puedo. lunes. El lunes, Ok. Liz. Ok, el examen. El lunes está bien. Ok, lunes. Perfecto. Entonces nos vamos a quedar para el día lunes con ese examen. Ok. Y el día jueves, entonces, les voy a dar libre, ¿ok? O hacemos lo siguiente, en lugar de vernos en... ¿No saben qué? En lugar de que el viernes nos veamos en el taller, la hora de clases del jueves vamos a invertirla en la práctica. ¿Ok? O sea, así ya quedan libres el viernes, ya se va, se pierde el viernes y sábado y estudia el domingo. Y el jueves nos ponemos de acuerdo todos con el horario para el examen del lunes. ¿Ok? El examen va a ser desarrollado más o menos en 1 hora. Puede ser cualquier hora, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. No tengo ningún problema. Solo que consideren que para cuando nos conectemos para hacer el examen, yo les voy a enviar un enlace, se conectan al enlace, cámara encendida todo el tiempo, termina su examen, se desconecta. ¿Ok? Listo, entonces, así quedamos. Cerramos unidad 1 ya con todo esto. Recuerden que... ¿Perdón? El examen no es en el campus. Sí, es en el campus. Ah. Pero van a estar conectados en ambas partes. Entonces, ¿qué viene para esta primera unidad? Viene capítulo 1 y 2 de Fernández Ballesteros y vienen las 3 presentaciones que hemos visto. La que acabamos de ver, el proceso psicodiagnóstico y la introducción al psicodiagnóstico. Es bastante información, así que inviertan bien su tiempo. Y nos vemos el jueves entonces para el taller. Para el jueves, asegúrense, en el campus ya está subido
todo lo que van a necesitar para el desarrollo y la aplicación de las pruebas. ¿Ya están conformados los tríos? ¿Sí? Ok. Entonces, quiero que cada persona, así, a lo interno del trío, ¿sí? A lo interno del trío, una sola persona, no las tres, una sola persona del trío me envíe un correo electrónico con el nombre completo de los integrantes y con el código que se van a asignar. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el jueves. No se quieren desconectar, ¿verdad?